Costa Rica vuelve a ser el país de todos, un país con propósito. Que la próxima generación crezca en un país mejor. Esta información que va a compartir DECRA con el COSEBI. Bueno, en realidad es cambiar un poco el paradigma que se tenía, porque es establecer que la información que genera el prestatario es una información del Estado, de la administración. Entonces, todos los datos que se generan en DECRA se están replicando en nuestros servidores y aquí quedan guardados, lo que garantiza la toma de decisiones por parte de las autoridades, no solo de nosotros sobre el tema de seguridad vial, sino que podríamos compartir la información para temas ambientales, de salud, ¿verdad? Eso es un cambio importante, pero además la fiscalización se vuelve mucho más efectiva porque ya no dependemos de que si un usuario nos pone una queja, nosotros tengamos que pedirle a la empresa que nos dé un informe sobre lo sucedido, sino que nosotros tenemos el acceso en tiempo real a la información, a lo que sucedió. Podemos ver incluso quién fue el que practicó la prueba que está dando problema o quién fue el que atendió al usuario, y eso cambia la forma incluso de fiscalizar a la empresa. Además, bueno, uno tiene que ver las oportunidades de mejora en los proyectos, y esto nos permite que aunque DECRA esté por un periodo corto, mientras que viene la selección definitiva, los datos estén aquí y no vuelva a haber una interrupción de la información, porque anteriormente lo que teníamos era un anuario que nos entregaba la empresa, pero no era la información en crudo que pudiéramos manipular. Ya ahora tenemos acá la información, ¿verdad?, directa, y eso efectivamente es importante para la institución como autoridad en seguridad vial. ¿Qué tipo de datos son los que se van a poder conocer? ¿Cuáles van a ser esos a los que COSEBI va a tener acceso? Nosotros tenemos acceso absolutamente a todo. Nosotros podemos ver la prueba, podemos ver la documentación que se generó, podemos ver lo que se le cobró al usuario, podemos ver los funcionarios que hicieron las pruebas, podemos ver las fallas, y además tenemos los reportes estadísticos, porque podemos tener los gráficos para ver cuál es la cantidad de inspecciones que se han hecho, cuántas han aprobado, cuáles son las faltas que se han tenido. Podemos ver la información por vehículo, entonces podríamos hacer derivaciones y estudios por modelos, por años, por tipo de vehículo, ¿verdad? ¿Qué o quiénes más bien son los que van a tener acceso a esos datos? ¿Yo como ciudadana podré tener acceso, o va a ser mediante COSEBI que yo podré conocer algunas de estas estadísticas? Tenemos dos formas de accesar a la información. En el Consejo de Seguridad Vial hay un observatorio donde ahí vamos a hacer un repositorio de la información que puede ser de conocimiento público, donde vamos a tener la posibilidad de que vean la cantidad de inspecciones, la cantidad de aprobados, números genéricos, que no tenga información sensible. Sin embargo, nuestros fiscalizadores son los que tienen acceso a la información cruda, detallada, porque ellos ya tienen, digamos, todos los procesos de confidencialidad correspondientes para proteger los datos sensibles de la ciudadanía. Pero yo no voy a poder tener acceso, por lo menos para ver mi vehículo, por ejemplo. No. El acceso público no tiene eso. Ya tendría que venir una solicitud con los requisitos legales correspondientes para poder dar esa información. ¿Qué hará COSEBI con esos datos? ¿Cuál es el objetivo? Hacer análisis para ver el estado de la flota, para poder dar insumos para la toma de decisiones informada y fiscalizar al prestatario. Esa fiscalización, me decía usted anteriormente, que no se daba en el pasado. ¿Cómo funcionaba en el pasado? ¿Qué significa ese gran salto en este momento? Antes se daba, pero cuando venía una queja, nosotros le pedíamos a la empresa que nos certificara, o íbamos a hacer una investigación, pero la investigación se hace después de que ya sucedió. Entonces hacemos entrevistas, pero no es lo mismo que tener la información uno mismo, poder sacar qué fue lo que pasó, ver quién hizo la prueba, qué fue lo que, ¿verdad? Entonces ese es el cambio que hay. Al momento de fiscalizar, ya no dependemos solo de lo que la empresa nos diga y nos dé, sino que nosotros vamos a tener lo que está sucediendo en tiempo real. ¿Cuáles son las principales alertas que ustedes han detectado hasta el momento, o los principales rubros que ustedes han detectado en estos meses que tiene de operación DECRA? Bueno, es que ahorita estamos en un periodo de implementación y además estamos en una etapa de amnistía. La mayoría de la gente o ya había ido, o los que son rezagados todavía están en una etapa de amnistía. Entonces, en realidad es muy pronto para poder tener derivaciones de ese tipo. Vamos a esperar por lo menos que pasen estos 4 meses y ya empiece a ir
en mayor cantidad la flota vehicular e inspección para poder hacer este tipo de conducciones. Nos comentaba don Julio que el 30% de los vehículos que se han llevado son los que no han pasado la revisión técnica. En estos próximos meses ustedes se sentarán a analizar justamente las razones para ver si se puede solucionar de alguna manera. Bueno, es que en realidad nosotros vamos a analizar para hacer las campañas, para prevenir, concientizar a la gente de lo que está pasando, ¿verdad? Y esperaríamos a tener una muestra mayor, porque ahorita tenemos una muestra muy pequeña. Entonces, cuando ya logremos tener una muestra lo suficientemente sólida para hacer derivaciones de este tipo, esa es parte de lo que vamos a hacer, orientar los proyectos y las campañas de la institución hacia este tipo de elementos que nos ayuden con el tema de la seguridad vial. En el CONAVI nos ponemos las pilas por Costa Rica.